Cordial saludo. El día de hoy veremos cómo insertar un gráfico de cotizaciones. Acá en este rango tenemos una especie de tabla dispuesta de la siguiente forma: fecha, un precio máximo, un precio mínimo y el valor de cierre con el que cerró la tasa representativa del mercado TRM de peso versus dólar, es decir, en este momento o para estas fechas cuánto equivale un dólar estadounidense o americano versus en los pesos colombianos, cuántos pesos colombianos se requieren para tener como tal un dólar. Entonces en este caso está la tasa representativa del mercado. Estos datos son reales, las fechas de cierre, el valor de cierre, pero el máximo y mínimo sí son unos supuestos, solo para mostrar como tal este ejemplo. Entonces en este caso selecciono como tal el rango, voy a la ficha de insertar, grupo de comandos gráficos, y en gráficos voy a ir aquí a gráficos recomendados y voy a seleccionar este que dice cotizaciones. Evidentemente, para seleccionar como tal un gráfico de cotizaciones debo tener por lo menos unos datos incluidos. Aquí, por ejemplo, para este gráfico de cotización me dice que debo tener por lo menos máximos, mínimos y cierre, como evidentemente lo tengo acá. Es decir, 3 columnas que se refieran como tal a los valores. Entonces le doy en aceptar porque, por ejemplo, aquí, si seleccionara como tal este otro gráfico de cotizaciones, me pide un valor adicional o un dato adicional, una columna adicional. Me dice apertura, máximos, mínimos y cierres. Como hay 4 columnas de carácter numérico y yo solo tengo 3, pues no me lo va a poder generar. Excel no va a poder generar ese gráfico. Lo mismo para este otro gráfico de cotizaciones, porque requieren 4 y hasta 5 campos. Entonces es por ello que pues básicamente antes de realizar mi gráfico de cotización debo verificar si ese gráfico cumple con los requisitos que exige como tal ese gráfico. Entonces en este caso voy a seleccionar mi primer el gráfico de cotizaciones y aquí los visualizaría de la siguiente manera: el máximo, el valor mínimo y el cierre. Básicamente donde está el cierre es donde aparece como tal la línea indicándome que aquí fue donde cerró. Es decir, hubo un valor mínimo, posteriormente un valor máximo y aquí un valor de cierre. Entonces, esto evidentemente yo también como tal lo puedo modificar de acuerdo pues a las necesidades de la persona. Aquí le cambio como tal el título a la tasa de cambio, pesos versus dólar. Le puedo cambiar como tal también la fecha en cuanto al formato se refiere e indicar que solo me muestre día, mes y año en 2 dígitos. Entonces, 1 de septiembre del 2020 y así sucesivamente. Y acá, cuando selecciono como tal estas líneas, puedo como tal formato líneas máximos y mínimos. Y pues aquí me dice que si son líneas degradadas, líneas sólidas, sin línea, etcétera. Entonces pues básicamente es algo automático y aquí ya podría como tal analizar mi información. Es digamos la forma como me permite eh, como colocar los datos este tipo de gráfico. Aquí le puedo agregar como tal las tendencias, le puedo agregar la serie o el valor de la serie, en este caso formatos, y agregar etiqueta de datos. Entonces aquí pues básicamente es el valor con el cual está cerrando y pues le puedo cambiar como tal también el formato dentro de la celda o el rango de origen del gráfico o sencillamente a las etiquetas mismas. Entonces aquí, por ejemplo, 3.745 fue con lo que cerró el 1 de septiembre, 3.683 el 2 de septiembre y así sucesivamente. Entonces formatos de las etiquetas de datos y aquí le digo si quiero pues
como en otros gráficos, el valor de la celda, el nombre de la serie, el nombre de la categoría, el valor, en caso de que lo quisiera. Pues aquí, como lo acabé de desaparecer, entonces no me muestra nada. Y en este caso, mostrar las líneas guías, bueno, lo que quiera revisar, o mostrar centro a la izquierda o a la derecha, cómo voy a disponer esas etiquetas, y el formato de número, que también lo podría cambiar o modificar desde acá. Número, y si lo quiero con dos decimales o si lo quiero sin decimales. Entonces es a grandes rasgos la forma de incluir un gráfico de cotización, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por cada uno de esos gráficos. Aquí pues básicamente es un gráfico de cotización básico, por eso incluye solo 3 columnas.